2 Corintios 12, del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Señor, te pedimos una vez más que nos bendigas, que continúes bendiciéndonos, que sigas dirigiendo todo este tiempo que estamos teniendo juntos. Y oramos ahora, Señor, para que tú dirijas mis palabras, que el Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de cada uno de los que estamos hoy aquí, para que podamos ver, entender, sacarle el mayor jugo posible a las enseñanzas que escuchemos hoy, Señor, que podamos ir a casa después, revisarlo una vez más, que podamos aplicarlo con valentía, con coraje, con fuerza a nuestras vidas, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, que tú quieres lo mejor para nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía hace un ratito, nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos, versículos, y yo dividido acá más o menos por unidad de sentido en lo que voy a predicar. Sin embargo, esto era una carta continua y necesitamos entenderlo como tal. Pablo viene hablando de un tema y sigue hablando de un tema, y acá no es que pasó a hablar de otra cosa, sigue hablando de lo mismo. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado todos estos domingos, verdad? Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto, los está exhortando y los está exhortando fuerte. Hace un tiempo estuvimos hablando hace algunos domingos sobre el estándar que Dios pone para nosotros, una regla perfecta de medición. Pablo exhorta a los corintios que ellos estaban midiendo con reglas inadecuadas, imperfectas. Ellos, para medirse como buenos cristianos, se comparaban con los líderes de su iglesia local. Y eso era un mal estándar de medición. Pablo se coloca a él como ejemplo, como un buen estándar, pero vimos el estándar perfecto de medición, que es Jesús. Eso lo vimos en el capítulo 10. Vimos después, entrado el capítulo 11, cómo Pablo le habla directamente a los líderes de Corinto, hablándole de los disfraces, ¿se acuerdan? Y hablándole a la iglesia de Corinto. Cuidado, ustedes tienen delante de ustedes personas que se disfrazan como obreros del Señor, personas que se disfrazan, que hacen pose como Satanás, se disfrazaba de ángel de luz, como un adorador. Ustedes también tienen gente ahí metida entre ustedes que se disfraza como adorador. Cuidado, ustedes tienen gente ahí que se disfraza como ministro de justicia. Pablo fue bastante serio y bastante tajante al hablar de esto, y nosotros aquí hablamos, cuidado, tengamos cuidado en la iglesia del Señor, solo por llamarse iglesia del Señor, no demos por descontado que todo lo que vamos a encontrar ahí son personas honestas, genuinas y completas, ¿sí? Incluido el liderazgo. Cuidado, seamos sabios y cuidémonos también nosotros, analicemos nuestra vida y nuestra situación. ¿Soy un adorador genuino del Señor o me disfrazo de adorador para venir al templo? ¿Hago justicia de verdad o me disfrazo de justo cuando vengo a la casa de Dios? Cuidado, Satanás también se disfraza. Y Pablo hablaba de estos pseudoapóstoles en el capítulo 11, versículo 5, le dice esos superapóstoles, ¿no? En nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, esos superapóstoles. Versículo 13, 14 y 15 del capítulo 11 habla de estos disfraces. La semana pasada vimos
una especie de representación, una obra de teatro donde Pablo 5 veces por lo menos menciona la palabra loco, locura, lo que voy a hacer es una locura, es una barbaridad, esto no lo aprendí con Jesús, versículo 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, lo que les voy a pasar a decir ahora es una locura, no lo hagan, por favor, no lo hagan, es la única forma que estoy encontrando para ver si reaccionan hermanos de Corinto. Y en esa locura, en esa representación de Pablo, él empieza a sacar sus credenciales. Algo que le parece horrible, ¿sí? Porque esta gente sacaba sus credenciales y los corintios lo admiraban. Y Pablo no tiene ninguna credencial. Las credenciales de Pablo son que él no sabe hablar, que él mira cómo se viste, es hacedor de tiendas. Sin embargo, Pablo está diciendo, ok, el asunto son las credenciales. Es una locura lo que voy a hacer. Pero les voy a presentar mis credenciales. No lo hagan, esto no lo aprendí con Jesús. Jesús no andaba presentando sus credenciales. Mis credenciales son, tantas veces me azotaron con 39 azotes, tantas veces naufragué, pasé hambre, pasé desnudez, pasé esto, pasé lo otro. Pablo da una lista de sufrimientos físicos, pero también sufrimientos emocionales. Dice que estuvo en peligro de falsos hermanos, personas en las que él confiaba y lo defraudaron. También fue un sufrimiento emocional, en trabajo, en fatiga, en desvelos, Pero sobre mí, además de todo esto, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Dice Pablo, ¿querés ver mis credenciales? A mí me preocupa lo que pasa en las iglesias. Y no solo lo que pasa en las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo también se preocupaba por la salud espiritual de las personas. Esas son las credenciales. Y termina el capítulo 11 Pablo dando el ejemplo de tal vez mayor humillación que él sufrió, que es ser bajado por una canasta de pescado, probablemente llena de olor a pescado, por los muros, mientras lo esperaban por un lado. Y él, el gran Saulo, perseguidor de cristianos, ahora tenía que huir por un muro. Y él coloca ese ejemplo como de humillación, diciendo, Dios es mi testigo que pasó esto. Entonces, ese es el ejemplo, y ahí hablamos del orgullo. ¿Se acuerdan que el orgullo te ciega? El orgullo me ciega. El orgullo es locura, porque nos desvía de Dios, nos lleva a la carne. Todo eso, hablamos el domingo pasado, está ahí en YouTube el video para los que no estuvieron, por favor, vayan y escúchenlo. No estamos buscando que haya más vistas en YouTube, ni que haya más likes en YouTube. Lo que estamos buscando es aprender la palabra de Dios, y es necesario entender lo que hubo en el medio, entre un domingo anterior y lo que vamos a conversar ahora. La carta de Pablo continúa, y en esa continuidad que viene hablando Pablo, exhortando a la iglesia de Corinto y exhortando a los falsos obreros que había en la iglesia de Corinto a que se arrepientan y cambien de actitud, él ahora va a dar un ejemplo. Un ejemplo más de lo que le pasó a él. Ciertamente no me conviene gloriarme. Sigue hablando, no es bueno gloriarse, es una locura gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hasta ahora Pablo venía hablando sobre cosas que le habían pasado físicamente, lo habían azotado, había pasado hambre, lo habían defraudado. Ahora Pablo va a decir, voy a pasar a otra área, voy a hablar de las revelaciones del Señor. ¿Sí? Pablo continúa contando una experiencia sobrenatural, que es interesante ver que al principio parece que Pablo está hablando de otra persona. ¿Se dieron cuenta? Pero después nos deja claro que es él el que tuvo esta visión, y es importante entender algunas cuestiones. El objetivo de la predicación de hoy no es hablar sobre las visiones, no voy a hablar de eso, pero en este texto nos damos cuenta de algunos detalles de esa visión. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo primero que quiero conversar a modo introductorio, les vuelvo a repetir, no es el asunto de hoy, es que Pablo lo primero que nos muestra es que no era un asunto de suma relevancia y crecimiento para la iglesia de Corinto ni para otras iglesias, porque Pablo dice hace 14 años. Hace 14 años le había pasado esto a Pablo y Pablo no lo había mencionado. Entonces, de verdad, no adquiría una relevancia para el crecimiento de la iglesia, no era tan relevante para la exhortación de hermanos que estaban fuera de la línea de lo que era seguir a Cristo. Sin embargo, en este contexto y para donde Pablo está hablando, él consideró relevante sacar esto a la luz. Y lo dice hace 14 años, ¿ok? O sea,
tan relevante y para hacerlo público no era. Y lo vamos a descubrir ahora un poco más adelante. Y lo otro que quería decirles también a modo de introducción es, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Está lleno de explicaciones que dicen que Pablo fue arrebatado y llegó hasta allá en el cuerpo y comió y tomó y no sé qué. Lo que nos dice la palabra de Dios es que ni el propio Pablo estaba seguro de lo que había pasado. Y había tenido 14 años para pensarlo. Yo no sé si fue en el cuerpo, si mi cuerpo fue allá. Yo no sé si fue fuera del cuerpo. Yo no sé si tuve una probadita de ese cuerpo glorificado que voy a tener más tarde. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? O sea, el propio apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de la conversión de Saulo, no? Cómo había sido sobrenatural. Él ya había tenido una probadita, más de una probadita de lo que eran esas experiencias sobrenaturales. Sin embargo, esta, que había sido tan impactante, él no consideraba necesario conversarlo con todo el mundo, repartirlo con todo el mundo, y él tampoco tenía claro la totalidad de lo que le había pasado. Yo no sé si fue en el cuerpo, si fuera del cuerpo. ¿Por qué hago esto a modo de introducción? Porque vivimos en tiempos donde hay muchas visiones y mucha gente que dice que tiene visiones, y todo siempre es muy claro y con ganas de compartirlo y repartirlo, ¿sí? Sin embargo, Pablo había sido bien claro en lo que le había pasado y bien claro también en lo que él no sabía que le había pasado. Yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no tengo ni idea. Dios lo sabe. Y conozco hasta al hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Primero habla del tercer cielo, del paraíso. El tercer cielo por la concepción de la época de que el primer cielo era este cielo de donde estamos nosotros, la creación, los pajaritos, las montañas, este es el primer cielo. El segundo cielo es el de las estrellas, el sol, ¿sí? Y el tercer cielo es donde está Dios. Esa era la concepción semítica de cómo se armaba todo. Entonces el tercer cielo es donde está Dios sentado en su trono. Y Pablo dice que este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. No es que lo llevó a pasear por las estrellas, no es que lo sacó volando para ver pajaritos, sino que Pablo lo que nos está diciendo es que fue llevado hasta allá, hasta donde está el trono de Dios, al paraíso, ese lugar, esa palabra que todos reconocemos. Y oyó palabras inefables. ¿Dónde está la profesora acá de idioma español? Inefable. No se puede... Exacto, no se puede describir con palabras. Hoy en día todo se puede describir con palabras. Una comida buena, una comida mala, algo lindo, algo feo, un sueño que tuviste. Aunque vos digas, no sé cómo expresarlo, si te das un tiempito, si agarras un lápiz y un papel, encontrás palabras para describirlo. De nuevo, Pablo dice que escuchó palabras inefables, palabras que nadie puede entender, y él dice que no les es dado al hombre expresar. No puedo expresar, ningún hombre puede expresar esto. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y en el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y acá Pablo termina a hablar de esa revelación en sí, y va a pasar a hablar de lo que vino después de esa revelación. ¿Sí? Pero Pablo está diciendo, en el versículo 6 lo que está diciendo es, no quiero que me conozcas por la revelación que tuve o dejé de tener. Lo que quiero que hagas es que me conozcas por lo que soy, por lo que viví ahí. Básicamente, estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? Miren que a usted le importa tanto la apariencia, tanto si hago tiendas, no hago tiendas, si hablo bien, si no hablo bien. Quiero decirles que tuve una visión, una revelación del Señor, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero el Señor me llevó hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, donde escuché cosas que para ningún hombre es posible expresar. Pero no quiero que me reconozcas por hoy. Ahora empiezo a respetar a Pablo por la visión que tuvo, porque fue hasta el tercer cielo. No, quiero que me respetes y me entiendas y que me aprecies y que me ames por lo que soy cuando estuve con ustedes, no por una visión que tuve hace 14 años. Versículo 6, lo leemos nuevo. Sin embargo, no quisiera gloriarme. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. No quiero que piensen más de mí, a no ser lo que ven y escuchan de mí. ¿Entienden? Pablo está diciendo, te voy a contar algo para ver si con esto ustedes reaccionan.
que soy apóstol de Jesucristo, que el Señor me dio una tarea especial. Miren lo que pasó conmigo de forma tan sobrenatural. Pero, sin embargo, no quiero que se queden con eso. Quiero que ustedes reconozcan en mí que soy un siervo del Señor por lo que ustedes ven y por lo que ustedes escuchan de mí. ¿Quedamos bien hasta ahí? Versículo 6. Fíjense que el versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré. Está hablando de ese hombre, ¿no? Y viene hablando como si fuese otro hombre. Pero el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones, de esas revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Porque a veces hablamos del aguijón en la carne como separado de esta experiencia que tuvo Pablo. Pablo lo está uniendo, está hablando. Ahora nos damos cuenta de que es Pablo el que tuvo esa revelación. Porque dice, y para que la grandeza de esas revelaciones, esas cosas que no se pueden explicar, no solo que no se pueden explicar, sino que no se me permite hablar sobre eso, para que no me gloriase en todo eso, me fue dado un aguijón en la carne. Ya nos identificamos con que fue Pablo. De nuevo, cuando leí esto la primera vez, preparando este mensaje, y venía, les repito, venía con lo que hablamos de la semana pasada. Pablo haciendo una fuerza bárbara para exaltarse, para mostrar sus credenciales. Ahora vemos acá a Pablo otra vez haciendo una fuerza bárbara para exaltarse a sí mismo. Tanto que cuando va a hablar de una experiencia sobrenatural lo coloca en otra persona, en un tercero. Y la consecuencia de esa persona que fue al cielo, ¿cuál es? Un aguijón en la carne. ¿Y quién asume el aguijón en la carne? Ahora Pablo lo asume en primera persona. ¿Ven? Es una muestra otra vez más de humildad de Pablo. Inclusive cuando está haciendo fuerza para gloriarse, no le sale del todo completo. Porque vemos que el corazón de Pablo es humilde. El corazón de un siervo humilde se ve, se nota. Y esto es continuación de lo que veníamos hablando. Vaya y revise la predicación del domingo pasado. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. El enfoque de Pablo, como lo vemos con ahora que empieza a hablar del aguijón, no estaba en la experiencia en sí, estaba en el mensaje, en lo que Dios le había enseñado con esa experiencia. Y eso es lo que nosotros en donde nos vamos a detener. Por eso que la predicación no es sobre las visiones. La predicación es lo que Pablo aprendió con esa experiencia sobrenatural, que fue a humillarse, fue a entender que Dios está en control de las circunstancias. Entonces, recién ahora les voy a pasar el título de la predicación, que es gózate, alégrate en la debilidad. Pero hablamos sobre visiones y el título de la predicación no es las grandes visiones, la gran visión, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Seguimos. Bien, entonces, les decía, el enfoque de Pablo no está en la experiencia en sí, está en el mensaje de Cristo. Y esto no lo vemos solo acá, sino que lo vemos a lo largo de varios versículos y varias partes en las mismas cartas de Pablo. Entonces, en esta misma carta de Pablo, un texto que fue uno de los textos para memorizar, 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Eso que Pablo había dicho en el capítulo 4, versículo 5, es lo que vemos ahora en la práctica. Lo repito, en el capítulo 4, versículo 5 dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor y también predicamos que nosotros somos siervos de Jesús y siervos para ustedes por amor a Jesús. Eso es lo que dice 2 Corintios 4. Y acá, 2 Corintios 12, casi al final, vemos eso en la práctica. Pablo, en la oportunidad que tuvo, se le abrió la puerta para decir y contar y hablar de él como un excelente apóstol. Mirá las cosas lindas que me pasan a mí por ser un crack. En esa oportunidad es donde Pablo en la práctica aplicó lo que decía 2 Corintios 4. Yo no vengo a predicarme a mí, yo vengo a predicar a Jesucristo. Entonces lo importante de todo esto no va a ser la visión, lo importante de la historia que te voy a contar va a ser cómo el Señor me humilló a partir de esa visión. Y yo me alegré en esa debilidad, me gocé en esa debilidad porque yo sirvo al Señor. No me sirvo a mí mismo, sirvo al Señor. ¿Entienden? ¿Vamos bien?
Hasta acá la introducción. Hoy fue larga, una introducción larga, pero es que si no, no íbamos a entender lo que viene ahora, que es el meollo, el asunto importante en cuestión. Repito, y lo voy a repetir varias veces, lo importante acá no es la visión. Pablo lo coloca como ejemplo para hablar de lo que viene ahora. La grandiosidad de aquellas revelaciones, y por esa grandiosidad, por esa cosa enorme que Pablo vio y no puede expresar, no le es permitido hablar sobre eso, y para no engrandecerse, para que no sea orgulloso, recibió este aguijón. ¿Sí? El griego habla de espina, la Reina Valera habla de aguijón, es lo mismo. La Nueva Biblia de las Américas habla de espina también. Depende de la versión, pero estamos hablando de que busqué en el griego a ver qué significaban estas palabras, si tenía alguna connotación diferente, pero no, es una púa o una punta que genera fastidio, dice el diccionario. Genera fastidio. No es una palabra que nosotros en Uruguay usemos mucho, pero yo que estoy casado con una española la escucho bastante. Esther, en España se usa mucho, y ahora viene mi suegro, seguramente la escuche esa palabra. Fastidio, estoy fastidiado. ¿A qué te suena? A enojado, ¿verdad? Pero para ellos no es solo. Fastidiado puede ser un día de calor, estoy fastidiado, estoy molesto, estoy incómodo. Y acá cuando vamos al original nos dice eso, es una púa o una punta que genera fastidio, incomodidad, molestia. Eso es lo que tenía Pablo. Lo hace como símbolo, pero más adelante vamos a ver que es muy probable. Es muy probable, no, vamos a ver que de verdad Pablo tenía una molestia y lo vamos a ver ahora después. Una de las versiones con las que una Biblia que me regalaron en Brasil hace unos años, que es una paráfrasis del texto bíblico. Esto quiere decir que no es literal la traducción, sino es una paráfrasis. Es un texto traído a un lenguaje actual. En Brasil dice esto: ese aguijón me mantiene en contacto con mis limitaciones. Es una paráfrasis, no es literal, les vuelvo a decir, no es literal, es una paráfrasis que intenta traer un vocabulario para que los jóvenes entiendan mejor la Biblia. Pero el objetivo, uno dice, no está diciendo eso literalmente, pero el sentido del texto es ese. Pablo está diciendo en el versículo 7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esta versión dice que me mantiene en contacto con mis limitaciones, me recuerda, me trae a mis limitaciones, a lo que yo soy y a quién es Dios. Y tiene sentido porque Dios lo arrebató hasta el tercer cielo, Dios lo llevó a ver el paraíso, Él escuchó cosas que no se pueden expresar y después lo trajo y le dio algo para que lo mantenga en contacto con sus limitaciones, para que no se enaltezca y no diga, yo soy el elegido, el único que fui. Y un simple paréntesis, y ya termino con lo de las visiones. Estaba viendo y escuchando, busqué, hice este ejercicio que fue muy doloroso. Esto fue las cosas más dolorosas que me ha pasado este último mes. Dolorosa y que significaron para mí un esfuerzo de decir, no, tengo que sentarme y escuchar a este tipo hasta el final. Hice el esfuerzo de buscar personas que dicen haber sido arrebatadas hasta el tercer cielo, que hay montones, como Pablo. Fue una barbaridad porque estas cosas no las hago y no quiero que usted las haga. No les recomiendo, hermano, como pastor le exhorto a que usted no lo haga. Simplemente lo hice para ver qué experiencia habían tenido. Y miren, la experiencia fue totalmente diferente a la de Pablo. Primero porque todo el que dice haber ido al tercer cielo no tiene el botón de mute, no tiene el botón de volumen. Le encanta contar lo que vio allá. Pablo dice, en un versículo, simplemente para dejarlo claro, son cosas inefables, que no existen palabras y no me es permitido hablar sobre eso. Esta gente encuentra palabras, encuentra descripciones tremendas y no solo le es permitido, sino que le ordenan que las cuente. Y hay barbaridades, hermanos. Yo tengo una hoja acá llena de esas cosas que anoté y ayer de noche decidí no compartirlas con ustedes porque creo que no traen enriquecimiento ninguno. Simplemente le voy a contar 2 o 3 por arriba. Hay una persona que dice que fue al tercer cielo arrebatado por Dios, la misma experiencia que Pablo, y llegó y que Jesús estaba jugando al fútbol y que cuando lo vio se puso contento y le dijo, vení, al fin veniste. Y lo llevó a un cuarto, donde en un cuarto abrió y había brazos colgados, piernas, corazones, pulmones, y dice,
este cuarto está lleno de estas cosas que son cosas que la gente enferma necesita en la tierra. ¿Y sabes por qué está lleno esto? ¿Por qué? Porque no saben pedir bien, no piden con fe, les falta fe. Esto debería estar vacío. Y está lleno. Andá allá abajo y deciles que necesitan fe para ser curados. Lo escuchaste en carne propia. ¿Sí? Tenemos una hermana en la iglesia que fue fruto de estos pseudoapóstoles disfrazados que dicen que necesitamos fe para ser curados. Exacto, no te curás. Y esta persona dice, tiene un elemento más, él fue al cielo y vio estas cosas. Y esa es de las tranquilas. Solo los voy a dejar con eso. Por eso les digo, lo que escuché en esas predicaciones es inefable. No lo voy a compartir con ustedes. No hay palabras que describan el tamaño de la estupidez que escuché. Por eso les dije que fue un esfuerzo enorme. ¿Ah? Porque ya saben que a mí esas cosas no me gustan, me broto. Ayer Esther Zoe me decía, papá, está lleno de granos. Y yo justo estaba pensando en esto y lo primero que se me vino a la cabeza fue, probablemente me broté, me dio alergia escuchar todas estas cosas. Pero en fin, hermano, fuera los chistes, fuera todos, entienden que el apóstol Pablo se tuvo este secreto guardado 14 años y solo lo sacó en 6 versículos para mostrarles a los corintios, porque no podía venir a hablar del aguijón que le fue dado, sin contar por qué le fue dado el aguijón. Esto simplemente lo coloca para hablar de lo importante que es lo que viene ahora después. Y termina el versículo 6, que es la conclusión de esto, hablando y diciendo, por favor, no quiero que ahora me respeten por esto que me pasó, quiero que me respeten por lo que escucharon y vieron de mí, ¿ok? Y por esto que me pasó me fue dado un aguijón en la carne, una punta esa que genera fastidio, que me mantiene en contacto con mis limitaciones. Y acá vienen las interpretaciones de esta también, ¿no? El objetivo hoy no es hablar de la espina de Pablo, si es algo poético, si es una metáfora. Lo que entendemos en la Biblia es que sí, que era algo real, ¿sí? Y acá hay varias interpretaciones, como Pablo dice un mensajero de Satanás, algunos dicen que había un enviado de Satanás, lo que nosotros entendemos y conocemos como un demonio que lo atormentaba a Pablo. Esa es una interpretación. Yo no me inclino por esa interpretación, al contrario, me inclino por una interpretación de una dolencia física, y muchos habrán escuchado el aguijón en la carne, un problema en la vista de Pablo, lo escucharon, ¿no? Y decimos, ¿de dónde sale eso? Bueno, como tarea, como deber, para que usted siga interpretando esto y viendo y sacando sus conclusiones. Después vaya a Gálatas 4 del 13 al 15, Pablo está hablando con los Gálatas. Ustedes en la reunión de damas están hablando de Gálatas. Ayer vieron Gálatas esto, en la reunión de damas, excelente. Pablo le está diciendo a los Gálatas, yo sé que si ustedes se tienen que sacar los ojos para dármelo, para que yo vea bien, lo van a hacer. Entonces mucha gente, muchos teólogos y estudiosos dicen, bueno, Pablo aparentemente tenía un problema en la vista. Hermanos, esto no está cerrado, ni va a estar cerrado, ¿ok? Yo como pastor, que estudié el texto y que pasé por este texto antes que ustedes lo están recibiendo ahora, yo les digo que me inclino por eso. Sí, me inclino por eso. ¿Por qué? Por varias razones y también por el prestigio y por el respeto de los teólogos que llegaron a esa conclusión. Son personas que de verdad están ahí metidos todo el día, van al original, buscan, ven textos por el costado, por afuera, cuestiones de la historia, de lo que pasaba en la Biblia. Entonces, tenemos una gran probabilidad y una gran chance que sea esto, ¿ok? Después con calma vaya a Gálatas 4 de nuevo, lo revise. Ya lo vieron ayer las mujeres en la reunión de damas, qué bueno, porque ya van adelantadas en eso. Probablemente haya sido ese el problema de Pablo, un problema en la vista, algo que le recordaba y lo mantenía en contacto con sus limitaciones, que le generaba incomodidad. Un mensajero de Satanás, dice el versículo 7. Fue un mensajero de Satanás. Pero yo pregunto, ¿quién permitió esto? Porque el versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Dios lo permitía. Esto ya lo hemos visto varias veces en la Biblia. Ejemplos que se me ocurren. El que mejor se me viene a la mente es el de Job, ¿sí? Donde dice que, si leemos el inicio de Job, dice, se reunieron todos los hijos de Dios, lo que Dios había creado, y ahí apareció Satanás, creación también. Y Dios permitió, y el mensajero fue Satanás que sacó todo lo que tenía que sacar. En el ejemplo de Job,
No lo estamos analizando ese texto, por arribita lo estamos viendo, pero todos conocen esa historia, ¿verdad? Y acá lo interesante es que Pablo vuelve a decir lo mismo. Pero Pablo no lo coloca como el diablo que quiso y que no sé qué, entonces me opongo a eso, porque Pablo está hablando varias veces en sus epístolas, en sus escritos, de que había que oponerse y luchar contra esas cosas. Hay que ponerse la armadura, le dice a los efesios, ¿no? Pónganse la armadura para luchar, muchachos, ¿ok? Y acá Pablo está asimilando todo esto, porque él entiende que es Dios el que le dio ese aguijón y que Satanás, bajo el dominio de Dios, es el mensajero que lo está atormentando y apretando con eso. Un mensajero. Y esto lo vamos a confirmar ahora más adelante. ¿Vieron que dice para que me abofetee? La bofetada, símbolo de qué también es. ¿Qué les parece a ustedes? Humillación, de nuevo, lo que veníamos hablando. Y Pablo vuelve a enseñar con lo que le está pasando. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que me humille. Parece un panorama terrible. ¿Y cómo vamos a terminar hablando de gozarnos en la debilidad? Bueno, ahora vamos a seguir, hermano, no se vaya todavía, porque todavía no terminó la cosa. Mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón parece superar a toda la lista que Pablo dio del versículo 22 al 27, ¿vieron? La lista del 22 al 27 es un montón de cosas complicadas que le pasaron a Pablo, pero ya pasaron. Y Pablo dice, ya está. Después inclusive da algo que parece peor, que cuando me bajaron, me humillaron, cuando me bajaron por el muro en Damasco. Qué cosa triste bajarme por una cesta de pescado. Pero ahora viene a hablar de algo más profundo. Cuando uno dice, ya está Pablo, ya no pasa más nada. Sos el peor de los peores, te siguen pasando cosas. Pablo viene a hablar del aguijón. Y parece que esto lo supera. Supera toda la lista, porque todavía lo tenía con él. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo había orado 3 veces, le había pedido al Señor, por lo menos sabemos de 3 veces que le había pedido al Señor que quitara ese aguijón, y la respuesta de Dios había sido, bástate mi gracia. Esta es la confirmación de que fue Dios el que le dio el aguijón, porque él le pide a Dios, no va a hablar con Satanás y le dice, che, no me compliques más. Va a hablar con Dios, va a hablar con el que sabe que mandó el aguijón, y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. ¿Estás bien así? Bástate mi gracia. ¿Ok? Y después sigue el texto que vamos a ver ahora. Entonces, gózate en tu debilidad, gózate en la debilidad, hermano. El primer punto que vamos a ver es, gózate, alégrate en la debilidad. Primero, porque Dios se glorifica con esa debilidad y a través de esa debilidad. Esta mañana tuvimos asamblea de la iglesia y una de las cosas que hablamos sobre qué es una iglesia, dimos varias características y en todas ellas a lo que apuntamos es a glorificar a Dios. Glorificar a Dios, todo lo que hago es para glorificar a Dios. Cómo vivo, cómo visto, cómo hablo, lo que hago en la iglesia, lo que dejo de hacer, a las cosas que le digo que no, a las cosas que le digo que sí, todo es para glorificar a Dios. Entonces, si nuestra vida es eso y si nuestra vida pretende ser eso, la debilidad no puede estar exento de eso. Con la debilidad también glorificamos a Dios. Las aflicciones, ahora ya estoy hablando de nosotros, de las nuestras, son permitidas por Dios para su propia gloria. Fíjense cómo comienza la historia esta al aguijón. Dios le da el aguijón a Pablo. Pablo le pide que se lo quite y Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Bástate mi gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo. Comenzó con Dios, Dios lo llevó al tercer cielo, tuvo esa visión, si en el cuerpo, si fuera el cuerpo, no lo sé, cosas que no puedo explicar, cosas que no puedo decir, no me es permitido decir, y para que no me exaltase, me fue dado el aguijón. Dios me dio ese aguijón, me dio una debilidad, una aflicción. Le pedí, por favor, 3 veces, no quiero tener esto. Y Dios me dijo, bástate mi gracia. El círculo vuelve a Dios. Dios es glorificado con eso. Cuando Pablo está diciendo, soy débil, tengo este aguijón, vamos a suponer que es el de la vista. Cuando Pablo dice, no puedo ver bien. Pablo está mostrando esa humillación, esa debilidad. Pero sigo sirviendo a Dios. ¿A dónde va toda la flecha? A Dios.
Dios se glorifica. Entonces, si Dios se glorifica con tus aflicciones, con mis debilidades, porque Él las permite, porque Él es soberano, entonces vos y yo lo mínimo que podemos hacer, el primer paso que podemos hacer es gozarnos en la debilidad, alegrarnos en la debilidad. No quiero ser acá moralista, ya saben que no soy moralista, ya saben que no voy con consejos para que mejores tu vida. Estás pasando mal, entonces alegrate. No se trata de eso y creo que me entienden a lo que estoy hablando. Estamos hablando del proceso. Pablo no nos está contando cuánto él demoró en entender eso. Pablo no nos está contando cuánto tiempo hubo entre una oración y otra para pedirle a Dios. Lo que sabemos que hace 14 años, por lo menos, le pasa esto. Le fue dado un aguijón en la carne para que no se exaltase. 3 veces le pidió, no sabemos en cuánto tiempo, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces es normal, es natural que nosotros demoremos un tiempo para entender eso. Lo que no es normal es que nos quedemos a vivir ahí adentro. Ahora después conversamos. ¿Qué pasó? Bueno, agarre el ejemplo de Pablo. Si es la voluntad de Dios, lo va a hacer, y si no lo va a hacer, y ese es el asunto de la predicación de hoy, es ¿qué hacemos si Dios no lo hace? Si esa aflicción y esa debilidad es permanente, ¿qué hacemos? Y Pablo nos da el ejemplo. Dios le dijo, bástate mi gracia, entonces me gozo, porque con esto Dios se glorifica, porque Él lo hizo, es su plan, es su soberanía, Él me lo dio. Me es incómodo porque es una púa ahí que me está incomodando, es una bofetada atrás de otra porque me recuerda que me humille, pero Dios se glorifica. Entonces lo que vale para mí es que Dios se glorifica. Gózate, alégrate en esa debilidad, en esa aflicción, porque Dios se glorifica. Y como estoy repitiendo mucho la palabra debilidad, es necesario que haga la siguiente aclaración. Cuando hablo de debilidad, nadie se haga el vivo acá de hablar de una debilidad moral, un pecado. Pablo no está hablando de ningún pecado acá. ¿Sí? Entonces, cuando usamos la palabra debilidad, estamos hablando de aflicción, de problemas, de circunstancias que nos pasan. ¿Ok? No estamos hablando de falta de carácter, no estamos hablando de pecado, no estamos hablando de sinvergüenzas. ¿Ok? ¿Se queda eso claro, verdad? ¿Sí? No hablamos de debilidad moral o debilidad de carácter, estamos hablando acá de esas aflicciones que son permitidas por la soberanía de Dios. Hablamos de soberanía de Dios. Fíjense, la debilidad no tiene por qué ser quitada. Dios es glorificado por nuestra aflicción. ¿Por qué? Entre otras cosas que ya mencionamos, porque nos obliga a volver a Dios. ¿Vieron que Pablo vuelve a Dios para eso? Él dice, fue un mensajero de Satanás. Pero no fui a conversar con Satanás, no fui a llorar mis penas con mis amigos. Entendí que Dios me lo había dado y volví a Dios para pedirle. Dios me dijo que no y volví a Dios para alegrarme. Entonces el resultado siempre va a ser Dios. Cuando vos te gloriás en la debilidad que el Señor permite en tu vida, cuando yo hago lo mismo, Dios se glorifica. Y esa es la esencia del ser humano. Es para eso que fuimos creados, para darle gloria a Dios. Fíjense cómo Dios es soberano, que a través de una debilidad, de una aflicción, conseguimos nosotros hacer aquello para lo cual fuimos llamados, que es glorificar a Dios. Perdón. La Biblia esta que les mencionaba recién en portugués, esa interpretación más moderna, esa paráfrasis del texto bíblico, dice que lo que hace el aguijón es ponerme de rodillas delante de Dios. Cuando dice que Satanás es el que lo aplica y que me da de bofetadas, lo que consigue es ponerme de rodillas. La paráfrasis lo que está diciendo es, me dio tan fuerte la bofetada que me puso de rodillas, pero me dejó apuntando hacia Dios. Me gusta, de nuevo, lo vuelvo a repetir, hay muchos que ponen el grito en el cielo por este tipo de traducciones. A mí me gusta porque esta traducción lo que, de nuevo, está mostrando con una paráfrasis del texto, es el sentido del texto. Satanás es el que da la bofetada, y por más que sea Satanás el que dé la bofetada, y por más que duela de tan fuerte que te está dando, lo único que está consiguiendo es moverte y apuntarte hacia Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. El mensajero fue Satanás, me abofeté, para que me abofeté constantemente.
Le pedí a Dios, pero Dios te dijo, bástate mi gracia. Y me quedé apuntando hacia Dios. Le dio fuerte, lo abofeteó, pero ¿para dónde apuntó Pablo? Para Dios. Entonces, paremos de quejarnos por nuestras debilidades y aflicciones. Constantemente, y no lo estoy diciendo por algo específico. Lo digo, mire, me podrían invitar en Nueva York a predicar esto, me podrían invitar en Tanzania a predicar esto, y diría lo mismo, porque estoy seguro que lo mismo pasa en Tanzania y lo mismo pasa en Nueva York, que está lleno de cristianos quejándose por las aflicciones y por las debilidades que el Señor coloca. Una vida constante de queja, no de súplica al Señor para que quite eso, no, de queja constante. Y lo que hacen es que la debilidad los aleja de Dios. Cuando la debilidad está colocada, como nos muestra el apóstol Pablo, para glorificar a Dios, en primer lugar. Y de tan fuerte que es la cachetada del diablo, aunque él no quiera y aunque él no sepa, él no es soberano. El que es soberano es el que está por encima del que es Dios. Esa cachetada nos apunta de rodillas en humillación hacia Dios. Hay que pensar en eso. Esta versión también dice que nos deja sin chance de andar de nariz empinada. Es buenísima. A mí me encanta leer esa versión. Siempre tengo mi devocional y después la voy a leer a ver qué dice sobre lo que acabo de leer en la Reina Valera. Pero dice, sin chance de andar de nariz empinada. Me pegó fuerte, me arrodilla, me deja apuntando para Dios, me deja sin chance de andar de nariz empinada. Pero quiero también aclarar en este punto que no es incorrecto, escúcheme bien, no es incorrecto orar para pasar la aflicción. ¿Entienden? ¿Vieron que Pablo oró para pasar la aflicción? ¿Tenés una aflicción? ¿Estás pasando por aflicción? ¿Tenés una debilidad? Orá, pedirle al Señor que te la quite. Hacé como Pablo, nadie te prohíbe eso. La Biblia no te prohíbe, no te dice que es incorrecto. Pedile. El tema es qué vas a hacer con la respuesta de Dios. Porque Dios te puede responder que te la quita y te la quita. ¿Y qué vas a hacer? Tenés que apuntar a Dios y glorificarlo. Y si te dice que no te la quita, tenés que apuntar a Dios y glorificarlo. Ahí es donde está el problema que los cristianos no sabemos resolver. ¿Ok? No todos, algunos no saben resolver. ¿Ok? Pero la debilidad y la aflicción son puestas por Dios para que vos y yo corramos hacia Él. Es como les pasa a nuestros hijos a veces, que tienen problemas, y si tienen problemas y vienen corriendo a vos, es porque hiciste bien las cosas. Y a veces vos no vas a poder sacarle ese problema. ¿Estamos de acuerdo? No vas a poder sacarle ese problema. Pero vos sos los brazos seguros a donde tu hijo en debilidad y aflicción puede correr. Eso es lo que pasa con nosotros, debería pasar. Estás en todo tu derecho, podés hacerlo, no es incorrecto pedirle a Dios que te quite la aflicción. Andá, pedile. Después tenés que poner en práctica la respuesta de Dios. Y el mejor ejemplo sigue siendo Pablo. Entonces, gocémonos, alegrémonos porque Dios se glorifica en nuestra debilidad, pero también gocémonos porque el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Eso es increíble. De nuevo, me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. He visto, cuando se memoriza este versículo, he visto varios errores. El primero, hermano, ¿te memorizaste 2 Corintios 12:9? Sí, a ver, decímelo. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. El versículo no termina ahí. Falta la mitad del versículo todavía. ¿Ok? Segundo error. Hermano, ¿memorizó 2 Corintios 12:9? Sí. Me dijo, bástate mi gracia. Ya lo he escuchado varias veces. No dice bástate mi gracia. Dios le da una explicación a Pablo. Le dice, bástate mi gracia porque... Te explico por qué mi gracia es suficiente. Porque mi poder en tu vida se perfecciona en esa debilidad, no en la fortaleza, en esa debilidad. En la fortaleza probablemente también, pero Dios inspirando, recuerden, este texto es un texto inspirado por Dios. Y no solo lo que escribió Pablo, sino la vida de Pablo. Él está abriendo su corazón acá y te está diciendo, me está diciendo a mí, nos está hablando el texto bíblico a través de Pablo, que Dios perfecciona lo que pasa en nuestra vida a través de las aflicciones y debilidades. Te tiene que explotar la cabeza. O sea, quiero perfeccionar algo y lo que hago es romperlo.
Eso no es natural. Esa no es la ley natural. Quiero perfeccionar algo que está casi bien. Quiero perfeccionarlo y lo que hago es doblarlo todo y cambiarlo todo. No. Al contrario. ¿Se acuerdan? Porque lo vi el otro día en el informativo que hizo aniversario del Ecce Homo o Ecce Homo, que se llama, no sé decirlo, es en latín. Una pintura de no sé cuántos siglos atrás en un monasterio en España, que una hermana, una señora de la iglesia, fue a reconstruirlo y lo hizo pelota. ¿No se acuerdan de eso? Quedó como si fuese un dibujito animado. Y ahí toda la discusión de cómo la señora llegó y por qué se lo dieron a la señora si no es una restauradora, es una señora común y corriente que se mandó a restaurar una pintura del siglo XIV y hizo un desastre. La ley natural nos dice que si vos querés arreglar algo, tenés que mejorarlo, no lo vas a arreglar rompiéndolo. El Ecce Homo pasó esto, la mujer es un desastre. Sin embargo, esa es la ley natural. Pablo nos está mostrando que la ley de Dios es diferente. Bástate mi gracia, Pablo, pero no termino ahí, porque mi poder en tu vida se perfecciona en la debilidad. Con tus debilidades yo perfecciono mi poder en tu vida. Te hago mejor. Te hago más completo cuando te coloco debilidades y aflicciones. Es totalmente contrario a lo que dice la ley del mundo. Y el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo. La segunda parte del versículo 9, de buena gana me gloriaré por ese poder que se va perfeccionando en esa debilidad. Debo gloriarme de buena gana en eso que el Señor me coloca. Debo gozarme. Otra de las traducciones dice, muy gustosamente me contentaré. No me lo anoté acá, creo que es la Nueva Biblia de las Américas. Dice, muy gustosamente me contentaré con esa debilidad. Es como que Pablo está, por favor, sácamelo, no puedo más. Y 3 veces el Señor, 3 veces Pablo pidió y el Señor le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Punto y aparte. ¿Sí? Es como cuando le decimos a un hijo, no es no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y siempre hay que darle una explicación. Todos los niños pasan por eso. Y tiene una etapa de los por qué. No se puede. ¿Y por qué? Por esto. ¿Y por qué? Y por esto, y por esto. Y la lista es interminable. No entren en esa, hermano. Los que no tienen hijos, ustedes que no tienen hijos, no entren en esa porque la lista es infinita. Siempre va a haber un por qué. Entonces no se trata de explicar el por qué. Y acá Pablo está entendiendo la debilidad y está entendiendo la soberanía de Dios. Inclusive Dios le da un porqué, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo que dice, listo, muy gustosamente me contentaré en lo que el Señor me dio para mí. Gálatas, yo sé que ustedes se sacarían los ojos para dármelo, pero no los necesito. ¿Por qué? Porque muy gustosamente me contentaré en lo que el Señor me dio, porque lo dio para perfeccionar su poder en mí a través de esa debilidad. Y con eso yo glorifico más a Dios. Ya dejó de ser importante para mí. Lo traigo acá porque ustedes, corintios, son cabeza dura. No entienden. Y les tengo que contar que fui arrebatado hasta allá arriba. Pero si les cuento que fui arrebatado hasta allá arriba, que no se lo conté a nadie en 14 años, tengo que contarles lo que hizo Dios conmigo después. Ustedes que les encantan tener líderes de visiones y no sé qué, miren, estos líderes se están sometiendo a la soberanía de Dios, están dando la gloria a Dios, están siendo perfeccionados con esas debilidades, o es que no tienen debilidades. Porque ustedes los admiran por eso, porque ellos dicen que no tienen debilidades. ¿Será que no tienen debilidades? Cuidado. Necesitamos apreciar lo que Dios está haciendo. Usé estas palabras porque las escucho mucho. Los pastores hablamos mucho de apreciar lo que Dios está haciendo. Pero muchas veces eso es referido a cosas lindas y agradables. Apreciemos lo que Dios está haciendo. Apreciemos el avivamiento. Apreciar el avivamiento. Apreciar lo que Dios está haciendo, las cosas lindas. Siempre oramos por la provisión de Dios y agradecemos por lo que Dios nos da. Hoy cuando te sientes a comer, agradecer por el plato de comida que tenés. Cuando hables con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, apreciar lo que Dios te da, cosas lindas. Pero también
La otra parte de la torta es apreciar muy gustosamente, de buena gana, con gozo, apreciar lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida a través de la debilidad. Eso también hay que hacer. Una cosa que me llama la atención que dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en la carne. Le pedí al Señor 3 veces, me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De nuevo, es una línea, esto es comprensión lectora de idioma español, no hay nada de oculto acá. Pablo está diciendo, entonces yo me glorío en mis debilidades, no en mis credenciales de las que veníamos hablando, me gozo en mis debilidades, para que así, después, como consecuencia de esto, repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Me siguen? Fácil de entender, comprensión lectora. Pablo se gloriaba en su debilidad. ¿En qué? En aquello en lo que todos queremos ocultar. Las debilidades las ocultamos por naturaleza. Las ocultamos, intentamos ocultarlas. No nos gustan nuestras debilidades. No me gusta esto que me pasa, no me gusta lo otro. Y Pablo no ocultaba eso. Pablo no solo no ocultaba y lo mostraba, sino que se gloriaba en esas debilidades. Porque cuando él se gloriaba en las debilidades, entendía que se estaba glorificando a Dios y entendía que Dios estaba perfeccionando ese poder y ahora no solo habla de Dios, sino que habla de Cristo. El poder de Cristo reposa sobre mí. En aquello que todos queremos ocultar, en esas debilidades, es donde el poder de Dios se hace manifiesto. Vuelvo a repetir por si no quedó claro, que no estamos hablando acá de pecado, no estamos hablando de debilidad moral, no estamos hablando de debilidad de carácter. Si las cosas que ocultás vos son pecado, entonces está mal, andá y resolvelo. Pedile perdón a Dios y reencauzá y reencaminá tu vida. Estamos hablando de las debilidades y aflicciones que el Señor coloca en nuestras vidas y que queremos a veces ocultarlas. ¿Sí? En mi familia yo tengo un caso específico, mi padre tiene el frenillo en la boca, entonces tiene problemas para decir palabras. Mi nombre, a veces él mismo me ha dicho, no sé por qué te puse Andrés, porque no me sale decir Andrés, dice él, Andrés, porque tiene el frenillo. Y esa es una debilidad que el Señor no le ha quitado. Y eso ha hecho que mi padre se calle la boca y deje de predicar, de exhortar, de dirigir a la iglesia, de evangelizar, de ninguna manera. Ningún frenillo me va a impedir que yo glorifique a Dios. Al contrario, el frenillo es un recordatorio del poder de Dios en mi vida, de lo que Dios puede hacer y de cómo Dios perfecciona lo que está haciendo en mi vida, y esto lo voy a tener conmigo. ¿Entienden? Entonces, es una debilidad, es algo que le gustaría cambiar, pero no estamos hablando de carácter, no estamos hablando de pecado, no estamos hablando de moralidad, es una aflicción, pero no para de hacer lo que tiene que hacer. Porque lo que vemos acá, este es el versículo que nos tranquiliza, porque con el aguijón nos asustamos y decimos, pobre Pablo, pero cuando Dios responde eso, ¿no te da tranquilidad? No entendés vos, es como que no viste todavía el final de la película, pero ya sabés que Dios está en el medio, ya sabés que Dios va a hacer la obra en Pablo, con aguijón o sin aguijón, la obra de Dios Él la va a hacer. Entonces, con debilidad, con aflicción, Dios también va a hacer la obra en nosotros. Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Pero fíjense, ¿dónde lo estoy diciendo? Es casi que al final del proceso, después que entendimos todo eso, después que sabemos gloriarnos muy gustosamente en lo que Dios nos dio. Fíjense, y acá quiero entrar rapidito, vamos rapidito al 11.4, van conmigo ahí, dan vuelta a la página. Porque Pablo dice, ahora vamos a ese texto, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Cuál es el centro? Dios le dio el aguijón, toda la gloria vuelve a Dios. Dios perfecciona la vida de Pablo a través de la debilidad. Y cuando Pablo muy gustosamente entiende eso, ¿quién es glorificado? ¿A quién predica? ¿A quién muestra Pablo? A Cristo. A Cristo. ¿Pero qué Cristo muestra Pablo? Porque los corintios también decían que mostraban a Cristo. Vamos al 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Se acuerdan de eso? Lo hablamos hace un par de semanas. Los corintios toleraban a cualquiera que venía y decía, Cristo dice que me tengo que llevar tu plata. Cristo dice que no sé qué. Ah, qué bobo los corintios. Les conté hace un rato de gente que admira, se le caen las lágrimas cuando viene un tipo y dice, estuve en el cielo y Jesús estaba jugando al fútbol y me llevó a un cuartito donde había brazos, ojos, lenguas, y que está lleno y debería estar vacío porque la gente no pide, porque le falta fe. Andá y decile a todo enfermo que le falta fe. Es una vergüenza, una barbaridad. Y hay gente que se le derraman lágrimas delante de eso. Igual que los corintios. Era un problema de los corintios, pero es un problema de nosotros también. Y todo en nombre de Cristo. Versículo 13 del capítulo 11. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, mi debilidad se perfecciona, todo lo que soy se perfecciona por el poder de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Glorifico a Dios y ahí puedo presentar a Jesús. Hablo de Jesús, muestro a Jesús, al Cristo. Pero cuidado, no cualquier Cristo, no a ese que ustedes dicen. Es un falso Cristo el que te presentan ahí. Y ustedes lo toleran, lo agarran como si... No, está mal, está mal. Entonces, ¿a qué Cristo mostraba Pablo? Página siguiente, 13:4. Vamos a hablar de eso la semana que viene. 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿de quién está hablando? Vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él. ¿En quién? En Cristo. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Ven cómo es una carta? Sigue hablando lo mismo. Fíjense qué palabras menciona acá Pablo. Habla de Cristo, habla de debilidad, habla de la humanidad de Cristo y habla de la humillación y habla del poder de Dios. Termina hablando de eso, de lo mismo que estamos hablando ahora. Por eso les digo que esto hay que tenerlo todo junto, porque son las mismas palabras. Pablo está enfatizando y ahora Pablo les está mostrando quién es el verdadero Cristo. Ustedes aceptan a ese que siempre está todo bien con ese Cristo que les presentan a ustedes, con el que habla bien, con el que no hace tiendas, con el que permite que sus apóstoles sean los mejores y que estén por encima de los demás. Ese es el que ustedes aceptan gustosamente. Yo, para aceptar gustosamente a Cristo, tengo que ser débil. ¿Por qué? Porque Cristo fue débil en la cruz. Versículo 4 del 13, aunque fue crucificado en debilidad, lo dice acá, fue crucificado en debilidad, símbolo de humillación. Si sos el Hijo de Dios, bajate de ahí. Dale, no tenés poder, mostrame. ¿Y qué mostró Jesús? Debilidad. Aunque, dice Pablo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Porque ¿quién lo resucitó? Dios. ¿Hay poder en la resurrección? Claro que sí. En esa debilidad de Jesús que todos vimos, todo ojo vio ahí, la debilidad de Jesús, bueno, en esa debilidad Dios perfeccionó su poder. Lo que estaba haciendo con Pablo, Dios ya lo había hecho con Jesús. Estamos hablando de otra escala, de otras cosas. Jesús murió y Dios lo resucitó. Pablo tenía probablemente un problema a la vista y lo mantuvo. Pero en los dos casos, el poder de Dios es lo que sale del jugo de todo esto. Y el texto sigue, pues también nosotros somos débiles en Él. Yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Jesús. Hace un tiempo Zoe estaba triste porque fuimos al oculista y el oculista le dijo, tenés la visión al 100%. Y el oculista le preguntó, yo me mataba la risa, y el oculista le preguntó, ¿por qué estás triste? Porque mis papás, mis abuelos, mis tíos tienen lentes.
Entonces yo quiero ser débil como mi padre, que no ve dos tipos montados en un burro adelante. Yo quiero ser débil como mi padre porque quiero ser igual a él. Es un orgullo como padre, pero después tuvimos que conversar. No, aguantate, porque te va a tocar casi seguro, pero aguantá hasta que venga, aguantá. Mi hermano venía invicto, tiene 28 años, y este año le mandaban lentes. Era el que venía invicto. Todos tenemos lentes. En esa debilidad. Y miren lo que dice Pablo. Muestra la debilidad, Jesús crucificado en debilidad, Dios lo resucita con poder y dice, también nosotros somos débiles en Él. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Él. Que cuando le dijeron, bajate si tenés poder, Jesús no dijo nada. Ese quiero ser yo. Cuando vengan tus falsos apóstoles y te digan, si sos tan apóstol, no deberías tener ese problemita en la vista. El poder de Dios se perfecciona en ese poder. Gracias porque tengo ese problemita en la vista. Y eso es una muestra de que soy un hijo de Dios también. No que tenga el problema a la vista, sino en cómo asumo mis debilidades. Viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Yo voy a estar con el Señor, cuerpo glorificado. Ya no va a haber aguijón en la carne, ese cuerpo va a estar glorificado. Y voy a estar con el Señor. Señor resucitado, no el colgado en la cruz. La debilidad ya terminó. Al tercer día resucitó. Mi debilidad, el aguijón en la carne, seguimos con la línea y suponiendo que es el problema en la vista, lo voy a seguir teniendo porque Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero a ese Señor que sigo, que mostró debilidad en la cruz, que fue crucificado por debilidad, es al que yo sigo. Débil como soy. Y un día voy a estar con el Señor, glorificado. El aguijón ya no va a ser importante. Pero no negocié, no abandoné a Jesús por una debilidad. En Hebreos 4:15 también habla de esto, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ir rapidito, o voy yo, no se preocupen, no lo busquen. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? Cristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A ese Cristo es al que predica Pablo. El Cristo que no es que te abandone, es sumo sacerdote, ofreció el sacrificio único y máximo por todos nosotros, pero no es uno que no pueda compadecerse de tus debilidades. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, el texto de Hebreos nos recuerda algo que Pablo nos está diciendo acá con nuestras palabras. ¿Vieron cómo Dios usa las debilidades? Y no solo eso, sino que nos está hablando que Jesús se compadece de esas debilidades. Le está diciendo a Pablo, ese aguijón, esa debilidad que tenés vos, yo la sentí, pero sin pecado, yo no pequé. ¿Vieron que dice que fue tentado en todo igual que nosotros? ¿Te pusiste a pensar en eso alguna vez? Que tus tentaciones, Jesús la pasó también, pero Él no pecó. Hebreos dice eso, fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Nosotros encontramos misericordia y socorro, porque Hebreos sigue hablando, el autor de Hebreos, y dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya que tenés a alguien que entiende lo que está pasando, acércate con libertad, porque vas a encontrar gracia y misericordia para el socorro que va a llegar a tu vida. Todo eso lo encontramos en el trono de Dios, cuando entendemos quién es Jesús en nuestras vidas. Y lo interesante, lo que me gusta de Pablo en estos capítulos finales de 2 Corintios es que cada vez que él quiere presentar a Cristo, él se humilla, y cada vez que quiere hablar de Cristo, él habla de debilidad, siendo que Cristo es fortaleza, sumo sacerdote, todo eso. Pero Cristo está diciendo, Pablo está diciendo, yo aprendí de Jesús colgado ahí, con todo el derecho del mundo a bajarse porque era inocente, sin embargo no lo hizo. Entonces aprendo yo, tomo mi cruz, me crucifico a mí mismo, salvando las distancias porque aquello fue tremendo y yo lo que tengo es un aguijón en la carne, un problemita en la vista,
me crucifico, porque quiero presentar a ese Jesús. No soy como esos superapóstoles que tienen ustedes. Ahora podemos entender lo que dice el final del versículo 10. Volvemos al texto que estábamos hablando, 2 Corintios 12, 10. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entró un pajarito. A ver si sale solo. ¿Nadie le tiene miedo a los pájaros? Perfecto, entonces lo dejamos tranquilo. Bien, entonces recién ahora podemos entender lo que dice Pablo. Si uno agarra el versículo así sin entender el contexto, sin entenderle lo que está hablando, no tiene sentido. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la fortaleza para Pablo pasaba por otras cosas, no pasaba por ver bien. La fortaleza para Pablo pasaba por entender que Dios era lo importante, que Dios era quien necesitaba ser glorificado. ¿Ok? Tranquilo que ya se fue. Bien, y esto también me gusta mucho. Dice, ¿vieron cuando dice el versículo 9, repose sobre mí el poder de Cristo? Que cuando en nuestra debilidad Dios perfecciona su poder y nosotros, y lo que hace es que reposa sobre mí el poder de Cristo. Por eso yo hacía así. Cuando vas al griego, esa palabra básicamente es, me cubra la tienda de Cristo. Era una expresión, y Pablo hacedor de tiendas, de gente que andaba por el desierto, gente que andaba por carreteras a merced de los ladrones, necesitaba algo que lo cubriese de la intemperie, de los elementos. Pablo trabajaba con eso, y Pablo dice que en su debilidad se perfeccionaba el poder de Dios y lo cubría la tienda de Cristo. Esa tienda lo cubría, lo tapaba, lo protegía. Cosas a las que antes estaba expuesto, a través de la debilidad, él aprendía y ahora estaba protegido de otras cosas. Entonces, ¿ven cómo el ojo no tiene que estar siempre en la debilidad que tenemos? Dios actúa de diferentes maneras. Y el fin de la cuestión es que el poder, la tienda de Dios, de Jesús, reposa sobre nosotros. Hoy voy un poco más lento, pero no se preocupen. Hoy está nublado, puedo seguir un poquito más. Simboliza también, ¿se acuerdan? El tabernáculo, una tienda que brindaba protección, brindaba comunión también con Dios. Entonces es importante entender las palabras de Pablo. Y estas palabras dicen que reposaba sobre él la tienda de Jesús, la protección, la comunión con Jesús. Reposa sobre él cuando él aprende de las debilidades. A veces queremos aprender de Jesús cuando las cosas van bien y no funciona, pero no sabemos aprender de Jesús cuando las cosas nos van mal, que ahí es donde tenemos problemas. Y por último, y ahora sí, ya termino. Alégrate, gózate, porque la gracia de Dios es suficiente. No hay nada, no necesitamos nada más. La gracia de Dios es suficiente.